Hola, buenos días. Pues bueno, soy David Casero y vamos a ver hoy el tema 5, que es el temario, la visita domiciliaria. Es muy importante porque es una cosa que hacemos mucho en la enfermería y es un gran desconocido. Sobre todo antes, ahora ya se está visualizando un poquito más. Pero realmente desde la evolución que tenemos, esta figura se aplica sobre todo a partir de los años 80-90, ¿vale? Que es con la nueva ley de sanidad, donde se implementa el trabajo de enfermería dentro de los centros de salud y aparece la figura de enfermera domiciliaria como tal. Como podemos ver, es muy importante, ¿vale? Como hemos dicho, que la consulta de enfermería, porque surge de una necesidad que tiene la población, y es que tenemos que adaptar nuestros servicios sanitarios a esa nueva demanda de los pacientes crónicos, porque cada vez son más crónicos, viven más y requieren un enfoque diferente de atención. El domicilio al final es su zona de confort y su zona de seguridad, como veremos en temas luego más adelante, por ejemplo, con los cuidados paliativos y la muerte en domicilio. Entonces, nuestro objetivo principal se debería centrar en esa atención de la consulta de enfermería y sobre todo la consulta de enfermería domiciliaria, en que el paciente aprenda a autocuidarse y en una educación que lo empodere tanto a él como a su familia, para que sean responsables y sean capaces de poder brindar esos cuidados, por lo cual vamos a tener que entrenarlos, que es muy importante. Para ello, pues hay que planificarlo, hay que implementarlo y hay que evaluar nuestros autocuidados, o sea, nuestros cuidados y luego la capacidad de autocuidado que tienen ellos. ¿Vale? Y para eso hay que hacerlo de forma autónoma y sobre todo personalizada. Cada paciente es único, aunque luego veremos, o como ya hemos visto, que nos podemos parecer muchos entre nosotros, ¿vale? La definición como tal, pues la consulta de enfermería se define como un encuentro profesional entre un enfermero y su usuario. El usuario puede ser el paciente o la familia, ¿vale? Y es importante que hay que abordar todos los temas relacionados con su salud, tanto en prevención como en promoción como en rehabilitación. La evolución, pues inicialmente hay una implementación de la consulta, ¿vale? Con una cierta resistencia por parte de algunos colectivos médicos, pero luego con el tiempo es verdad que se ha visto que es muy sólida y tiene un valor intrínseco muy grande, porque ahorra muchísimo dinero y brinda unos cuidados de muchísima calidad, que al final es lo que hacemos, ¿vale? Actualmente ya no hay tanta reticencia, se ha demostrado empíricamente con estudios la alta eficacia que tenemos y lo beneficioso que es para los pacientes. De hecho, casi todo se tiende a hacer consulta domiciliaria, sobre todo en cuidados paliativos, terminales o pacientes que no pueden venir al centro de salud, como gente mayor o gente que está incapacitada. ¿Por qué se necesita la consulta domiciliaria? Sobre todo la de enfermería. Pues porque cada vez se necesitan más cuidados especializados por la esperanza de vida, como hemos dicho, y porque hay muchísimas enfermedades crónicas incapacitantes que no van a poder permitir que el paciente venga al centro de salud. Entonces, esa falta de autonomía para realizar sus actividades diarias vamos a verla sobre todo en pacientes ancianos, personas dependientes, gente que tiene que cuidar a otros familiares y no puede irse de su casa, ¿vale? Entonces, ese cuidado dentro de su entorno familiar, rodeados de sus seres queridos, de su lugar habitual de residencia, donde se sienten seguros y confortables, que es lo principal, pues va a mejorar muchísimo la calidad. Es verdad que vamos a tener algunas fases de acompañamiento, ¿vale? Por ejemplo, en el final de la vida, como hemos visto, donde vamos a darle unos cuidados que están enfocados a la dignidad y la calidez de esa calidad de vida, ¿vale? Y tenemos que verlo como una atención integral, tanto de la familia como de los cuidadores y sobre todo del cuidador principal, porque tenemos que cuidarle mucho, ¿vale? Por eso el domicilio es tan importante. Es verdad que podemos encontrarnos situaciones donde hay poca disponibilidad de cuidadores y tenemos que asumir nosotros ese rol, o porque no pueden físicamente, porque los dos son mayores.
Podemos tener padres con 90, 100 años e hijos de 80, 70 y muchos 80 que a lo mejor están peor que sus padres, que eso lo hemos visto. Entonces, por eso es tan importante la consulta y se necesita tanto. Las políticas de desinstitucionalización y reducción de costes, pues es verdad, porque a priori puede parecer que la consulta de enfermería a domicilio es muy cara, porque una persona se desplaza a ese domicilio y claro, está ocupando un tiempo y un recurso donde podrías atender a muchísimas personas. Pero claro, si nosotros vemos lo que cuesta, porque todo está pagado, ahí no pagamos luz, no pagamos agua, no pagamos nada, lo paga el paciente en su casa, evidentemente, solamente es el tránsito de esa persona que va a su domicilio que está ya metido dentro del sueldo y ya está metido dentro del gasto. Con lo cual lo único que realmente gastas es tiempo que puedes atender a 5 personas o 4 personas en lugar de a 1. Pero esa persona que sale del hospital, que es un gasto brutal, en su casa no gasta. Entonces es verdad que es un ahorro muy grande permitiendo que otras personas puedan usar esa habitación en el hospital. Entonces es verdad que mejora la calidad de vida. Ese entorno familiar, como hemos visto, y sensible para el paciente, donde se siente incómodo, ayuda a mejorar la calidad de vida. Por eso es, ¿cómo decirlo?, un pilar fundamental dentro de la consulta nuestra, sobre todo porque hay una inclusión social, ¿vale? Y esa desinstitucionalización hace que las personas se integren también en esa comunidad, porque ya no están aisladas en su domicilio porque no pueden venir, sino que nosotros le llevamos el centro de salud a su domicilio, rompiendo esas barreras de aislamiento y de su, por decirlo de alguna forma, de su vida social, su participación, ¿vale? Tampoco le supone un coste al paciente porque económicamente está cubierto. Entonces no hay un coste que tenga para esa persona que le empeore o le sea un agravio comparativo con otras personas, ¿vale? En cuenta que está cubierto dentro de la sanidad pública. Entonces es verdad que te permite ser flexible, ¿vale? Para esa persona salir a su domicilio, permite ser flexible. Está claro, evidentemente tiene que estar justificada a unas necesidades específicas e individuales de esa persona que requiere ese tipo de atención. Y sobre todo que es muy humana. En este caso es una de las consultas pues, más humanas, más eficientes y desde luego genuinas. O sea, es que te metes en su casa para poder tratarlos. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de atención domiciliaria, ¿vale? Dentro de lo que es la atención, pues podemos mejorar la calidad de vida, como hemos dicho. Tenemos la hospitalización desde a domicilio, por decirlo de alguna forma, o la visita domiciliaria desde el hospital, ¿vale? Donde los profesionales hospitalarios, con sus cuidados hospitalarios, le van a su casa y le atienden, con lo que conlleva todo eso y entregas a la familia. Luego tenemos otro tipo de visita, que es la visita domiciliaria desde atención primaria, que es la de su centro de salud, con su enfermedad de siempre, que le va a ver de forma continua, crónica, y le va a dar una atención integral, no solamente para esa enfermedad como la hospitalaria, ¿vale? Sino que le vamos a tratarle de forma más holística y vamos a intentar solucionar esa situación de dependencia. Aquí, como podemos ver, tenemos 3 formas de plantear esa demanda y es como la solicitan ellos. Pues una programada, a demanda o programada o a demanda. ¿Eso de qué depende? Pues de las necesidades del paciente y del profesional que la dé. Yo programo mi visita para ir a su casa. Me puede solicitar el paciente una visita programada un día X para que yo vaya porque le ha pasado algo, o una visita demandada, por decirlo de alguna forma, prioritaria o urgente, donde por una cosa puntual tengo que ir a su domicilio. Como vemos, la metodología domiciliaria pues consta de 3 fases: planificación, desarrollo y evaluación. La planificación, pues tú tienes que tener unos objetivos claros y establecerlos y bien definidos, ¿vale? Es una etapa muy importante, es la inicial, donde se recopila exhaustivamente información previa del paciente y lo que nos permite adaptar nuestras necesidades específicas de cuidados a ese paciente. Durante el desarrollo de la visita es fundamental presentarse
lo que es básico, entras a la casa y te presentas de forma adecuada, establecer desde el primer momento una relación de confianza y de respeto, de escucha activa, diciéndoles pues cómo va a procederse, cómo se va, cuándo vas a volver, entrenándoles para que ellos asuman su rol, ¿vale? Y sobre todo brindar esos cuidados, como hemos dicho. En la metodología de la visita, que veremos más adelante un poquito más desarrollado todo esto, sí es importante, por ejemplo, que en la primera visita preguntemos por dónde está el baño para lavarnos las manos, no solamente para lavarnos las manos, sino porque es la consulta, o sea, es el sitio, la habitación, perdón, donde suele haber un pestillo, un cerrojo, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros nos exponemos muchísimo porque no sabemos cómo es ese domicilio ni quién vive ahí. Y luego hay casos de violaciones, de maltrato, de compañeros. Entonces, normalmente, hasta que no cojas una confianza y veas cómo es el percal de esa visita domiciliaria, lo suyo es preguntar dónde está el baño, porque suele ser la única que tiene cerrojo. Y siempre llevar el teléfono encima. Y las menores cosas, salvo el maletín de trabajo, intentar dejarlo en la consulta. No llevar nada más que el DNI y la tarjeta identificativa tuya del trabajo. Y el móvil encima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si pasa cualquier cosa y podemos ir corriendo, nos metemos en el baño, cerramos y llamamos a la policía. Hay muchísimas aplicaciones donde funcionan súper bien, que te geolocalizan y automáticamente graban vídeo y audio. ¿Vale? Entre ellas tenemos, por ejemplo, AlertCops, que es con la que yo suelo trabajar cuando trabajamos en el centro de salud. Pero hay muchísimas más, ¿vale? Entonces eso sí es importante que lo sepamos. Y luego, por última parte, la evaluación, pues hay que registrarlo, con lo cual tendremos que llevar una libreta y un lápiz, un boli, algo que escriban, llevar varios, ¿vale? Porque tenemos que, luego cuando ponemos el centro de salud, como veremos más adelante, escribir mucho. Porque el problema que tenemos es que no escribimos y luego cuando nos piden un informe de la historia, se nos va el plumero. O sea, tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Y para eso hay que escribir lo que hacemos, ¿vale? Porque aparte también te estás defendiendo de si pasa cualquier cosa, no, perdón, es que lo hice, ¿vale? Entonces, una vez ya se ha hecho todo, pues valoramos nuestro trabajo, hacemos un plan de cuidados, planificamos todo lo que vamos a hacer y lo llevamos a la práctica en la siguiente visita. La visita tiene diferentes, por decirlo de alguna forma, diferentes caracteres. Uno es el asistencial y otro es el investigador. El asistencial es dar cuidados a esos pacientes y la investigación es obtener información para ser más eficientes y priorizar. La cuestión es que entre las dos cosas prioricemos esos cuidados de esos pacientes inmovilizados, porque tienen que estar inmovilizados para ir al centro de salud, ¿vale? Para atenderlos y darles un trato pues profesional y acorde con lo que necesitan. ¿Cuáles son las dificultades y los retos de la visita domiciliaria? Pues a ver, la implementación de la atención domiciliaria, pues tenemos muchas dificultades. Primero, que la gente rechace por parte, por ejemplo, de la familia o del paciente que vayamos a su casa, porque no quieren que entremos en su casa, porque no, por la situación que tengan, no quieran que lo atendamos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos un síndrome de Diógenes y no quieran que veamos la casa, o gente que está en el paro y que les da vergüenza, ¿vale? Surgen también dificultades de acceso a los domicilios. Por ejemplo, yo lo he visto mucho, quintos pisos sin ascensor y enfermeros de 60 y muchos años con prótesis de rodilla, que les cuesta mucho llegar. Tenemos que tener mucho cuidado también con los animales de compañía, aunque nos gusten los perros. Nunca sabemos cómo va a reaccionar, si el dueño se queja o si está sangrando o cualquier cosa que hagamos. Entonces, y ya por higiene también. ¿Vale? Y sobre todo es muy difícil en las zonas rurales. Las zonas rurales muchas veces con el coche no podemos acceder, necesitamos un todoterreno o están muy lejos y tenemos que ir con nuestro coche. ¿Vale? Hasta hace pocos años era así, han puesto algunos servicios tipo de estos de movilidad, ¿vale? Pero es verdad que hasta hace poquito pagábamos con nuestra gasolina y lo comíamos con patatas, ¿vale? Hay una falta de seguridad para el profesional, de lo que estábamos hablando. Puede haber agresiones, puede haber entornos con problemas de insalubridad, puede haber muchísimos problemas de, pues a lo mejor zonas endémicas de alguna zona de, por ejemplo, en este caso de Madrid, donde puede haber mayor robos, drogas, ¿vale? Donde te vean como un intruso entrando en esa zona y a veces he tenido que hacer domicilio con la policía en determinadas zonas.
¿vale? Entonces no es tan bonito como lo ponen y corremos un riesgo muy grande, ¿vale? Y eso tenemos que ser conscientes y cada vez que nos vayamos del centro de salud notificar dónde vamos y cuándo volvemos, y hay que volver y escribir y nos tienen que esperar por mucho que se quieran ir antes la gente, ¿vale? Pero hay que volver y escribir, a ser posible en el mismo día, ¿vale? Y sobre todo formarnos en estrategias para solventar problemas, mediación, sobre todo, ¿vale? Porque muchas veces hablando y exponiendo las cosas bien se puede convencer a estas personas y no tiene por qué haber ningún problema, ¿vale? Entonces es muy importante pues ese apoyo familiar o social de la zona, o presentarte, oye, mira que ya te das a conocer y cambia mucho el percal, ¿vale? Bueno, eso ya las hemos visto. Las funciones asistenciales normalmente suele ser detección y valoración de problemas, prestación de cuidados directos, educación para la salud, apoyo emocional, planificación de cuidados, coordinación de recursos y ahorrar dinero y hacer un seguimiento y un control. Y dentro de la investigación, pues sobre todo es conocer el entorno, identificar los factores de riesgo y generar una evidencia, o sea, generar que realmente lo que estamos haciendo nos sirve para ese paciente. Las medidas de seguridad. Aparte de todo lo que hemos dicho, pues sobre todo hacer una evaluación previa de la historia clínica del paciente. Tú puedes imprimir una historia abreviada y luego la destruyes, ¿vale? Y te sirve ya también para apuntar las cosas que necesites. Llevar sobre todo un equipo idóneo, porque muchas veces vamos a entrar y están, pues hay un síndrome de Diógenes, hay cucarachas, hay bichos, o no está limpia la casa, o el paciente hay que hacer un desbridamiento quirúrgico en el domicilio y tenemos que llevar un EPI, unos guantes, un campo estéril y demás. Y sobre todo que hay que manejar al paciente, muchas veces hay que tocarle, hay que moverle, y si es un paciente encamado, pues tenemos que tener ese tipo de precaución, sobre todo a la hora de levantarlo o moverlo para no hacernos daño. Las medidas de seguridad para las enfermeras específicamente nuestras, ¿vale? Sobre todo es primordial explicar al paciente de forma clara lo que vamos a hacer. Porque si el paciente lo entiende, normalmente no suele haber ningún problema. Y sobre todo, pues seguridad en el hogar, pues habrá que ver si hay una iluminación, si es accesible esa cantidad, pues a lo mejor los muebles, o por ejemplo yo me he tenido que sentar y poner un cojín en las rodillas porque tenía que estar de rodillas para curar al paciente porque la cámara era muy bajita y se me dejaba la espalda. Entonces todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo si hay obstáculos por medio que se puede caer el paciente, por ejemplo como las alfombras, por recomendar que se lo quite, ¿vale? Y poco más. Hay algunas veces que tenemos que hacer hincapié un poquito en las normas de seguridad vial, pues por ejemplo con los niños pequeños, pues los carritos, los cochecitos, el cuco, sobre todo a nivel de cinturón de seguridad y demás, que eso sí se hace mucho en la consulta con los niños, o por ejemplo cuando les vas a dar el alta del hospital también, ¿vale? Y sobre todo, pues lo que hemos dicho hasta ahora. Cuando tengas un problema, notificarlo, se hace un parte, se escribe y dependiendo de lo que sea, se puede solicitar que esa persona te la quiten del cupo o incluso cambiarlo de centro de salud si es un problema, ¿vale? Y sobre todo hay que trabajar con salud laboral, aunque realmente deja mucho que desear por experiencia propia y demás profesionales, ¿vale? Es verdad que no. Y bueno, el colegio nos cubre con un seguro de responsabilidad civil, que por eso tenemos que pagar el colegio, ¿vale? Porque si no, es verdad que si te denuncias, pues estás cubierto. Entonces, siempre que vayamos tenemos que evaluar esos riesgos, ver si los han cambiado, si han salido nuevos, ¿vale? Si se han tomado las medidas necesarias para ese entorno, y lo vamos a tener que esto trasladar a los futuros profesionales. O sea, nosotros tenemos alumnos, con lo cual esos alumnos tienen que aprender todo esto y pensar de forma crítica, y hay que darles un poquito de alas para que ellos interaccionen en esos domicilios con las personas para aprender. Pero tenemos que enseñarles las medidas de seguridad, porque si no, el día de mañana les puede pasar algo a ellos, ¿vale? Entonces es una cosa que tenemos que tener muy en la cabeza. ¿Qué problemas o dificultades nos encontramos? Pues sobre todo, falta de confianza por parte de los profesionales, ¿vale? Y esa falta de confianza puede hacer un rechazo en que no quiera que le atiendas, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí abajo de controles de salud o recoger datos medioambientales, ¿vale? En esas consultas domiciliarias, pues la gente te puede ver como un intruso si no lo hacemos bien. Cargas de trabajo enormes.
enormes. Antes eran igual que los médicos, ahora prácticamente las podemos llegar a duplicar, porque vemos niños y adultos en el centro de salud. ¿Vale? Entonces tenemos el doble de consulta y hay que priorizar esa consulta, porque no somos el doble de enfermeros, cosa que debería de ser doble o triple, ratio 1, 3, 2, 1 a medicina, sería lo suyo. Y aún así tenemos cupos enormes, manteniendo eso igual que los médicos, tienen cupos enormes, pero normalmente los duplicamos. Otra de las cosas que nos enfrentamos, la zonificación. Tenemos que movernos desde el centro de salud. Se supone que, como vimos en otros temas, que el centro de salud pues, debería de estar en el medio para poder ir andando a todos los sitios, pero eso es irreal. Normalmente en el medio no está en una punta y hay que ir hasta la otra, o coges dos zonas porque todavía no han hecho el centro de salud del otro y llevan 10 años para hacerlo, con lo cual al final te toca moverte un transporte público, que es imposible porque tenemos 25 minutos para hacer un domicilio. Al final termina siendo en tu coche o en estos coches que han cogido tipo, pues esto de con tipo Uber o tal, ¿vale? Para que te lleven. Pero, claro, si tenemos que salir 5 enfermeros, pues al final te toca ir o a pata o en tu coche. Con el gasto de dinero, con el gasto de tiempo y evidentemente no está adecuado muchas veces porque están mal zonificadas las zonas, porque se han hecho ensanches de barrios, se han hecho carreteras nuevas o porque en el momento que se diseñaron mal. Eso suele pasar mucho. Bueno, los cuidados del paciente, ¿quién los decide? Pues depende. Hay veces que te lo piden ellos, otros te viene reflejado por el médico, u otros eres tú autónoma como enfermero para darlo. La cuestión es que se den de calidad. Vale, pues si el paciente te viene del hospital y te dice, oye, mira, es que necesito que me cures la herida quirúrgica y me han dicho así en el hospital que la hagamos, pues ya está, pero hay que atender al paciente porque a lo mejor te está diciendo que es alérgico al betadine y te ha puesto betadine en el informe porque no se ha dado cuenta. Entonces eso tenemos que ser muy flexibles y escuchar mucho al paciente, porque muchas veces evitamos muchos errores por escuchar al paciente. Debemos de velar, sobre todo, por la promoción e intentar que esa persona se rehabilite y se restaure su estado de salud. Y con eso vamos a conseguir un mantenimiento de la calidad de vida. ¿Vale? Y sobre todo en los casos de acompañarlo cuando son los últimos momentos de su vida, ¿vale? Funciones específicas, pues tenemos todas esas: valorar, planificar, tomar muestras de laboratorio, ¿vale? Entonces es crucial sobre todo que tengamos tratamientos prescritos de forma eficaz en el ordenador y que estén registrados, sobre todo que no te lo digan de viva voz, para no tener errores. Hay que hacer un control y un seguimiento continuo de la evaluación del paciente, porque cada día va a ser diferente seguramente. Hay que tomar muestras biológicas para su análisis en el laboratorio muchas veces, con lo cual hay que manipular fluidos, agujas por el medio y demás. Es muy importante proporcionar y movilizar los recursos extrafamiliares para que se hagan cargo. Hay que intentar que ese autocuidado del enfermo y de su familia sea eficiente, educarlos, ¿vale? Mejorar esos estilos de vida, sobre todo dar soporte emocional y técnico muchas veces, ¿vale? También brindando ese contenido y esa orientación necesaria, ¿vale? Acompañar a la familia. Muy difícil cuando un paciente se está muriendo en casa y tienes a la familia alrededor. Esa situación complicadísima, como veremos luego en los siguientes temas. Entonces hay que intentar que la familia funcione bien y que sea adecuada a ese funcionamiento. En el caso de los médicos, pues sobre todo son diagnósticos y tratamientos, tanto crónicos como agudos, también paliativos y terminales, ¿vale? Y sobre todo lo que es la prescripción y diagnóstico médico. Trabajador social, que es otro profesional que nos solemos encontrar mucho en los centros de salud, que también hace domicilio, porque no solo enfermería hace domicilio, ¿vale? Aquí tenemos todo lo que es el diagnóstico social, ¿vale? Con la prevención y la promoción de esos recursos que pueden usar, orientación para reinsertarlos sobre todo, ¿vale? Y sobre todo llevan muchísima carga burocrática de permisos sociales y demás. A veces también los fisios antes iban a domicilios, lo
Hay trabajo con algunos fisios que van a domicilio, es verdad que es muy difícil, pero se hace fisioterapia en casa, por ejemplo, respiratorio, un paciente que anda alta, o una terapia respiratoria que no pueda el señor andar porque esté con el oxígeno enganchado y no haya nadie que le traiga, pues a veces, si hay suficientes profesionales y tiempo, se puede hacer algún domicilio, ¿vale? Es verdad que cada vez hacen menos porque están más saturados también. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿sí o no a la visita a domicilio? Pues a ver, realmente relación coste-beneficio, pues es verdad que son situaciones donde calidad va a mejorar muchísimo la calidad del paciente, coste vamos a ahorrar muchísimo dinero, ¿vale? Y sobre todo vamos a ver que ya no solo la calidad de ahorro que tenemos, que es enorme porque no está en el hospital, sino es la calidad del trabajo que hacemos con su familia. Entonces, ¿cómo los captamos? Pues puede ser porque el paciente me ponga un aviso, porque me derive otro profesional de otro sitio o de un hospital, o porque yo me lo cite, ¿vale? No hay más formas de que me citen un aviso. Tenemos los diferentes caracteres, como hemos visto, investigador asistencial, tenemos un carácter de educación que estaría dentro del asistencial, ¿vale? Y otros, ¿vale? Pero vamos, lo principal son estos. Vale, importante, citar al paciente con tiempo suficiente para que se pueda el cuadrar y hacer su logística, y el día antes se les llama, y el momento justo cuando vas a salir les llamas, porque muchas veces se les ha olvidado o ha pasado algo y está el paciente ingresado y si no lo haces vas al domicilio y al final te vuelves como así. Entonces eso es importante, tener esos 3 puntos, con tiempo, el día antes llamarles y en el momento en el que salgas, oye, que voy para su domicilio, voy a tardar 15-20 minutos. Y perfecto, y así les da tiempo que se preparen también. El equipo. Pues el equipo es, dependiendo del domicilio, vamos a tener que llevar muchísimas cosas, desde aparatos de síntron, material de curas, material tecnológico pues, para hacer lo que es la consulta de enfermería, administración de medicamentos, ¿vale? Equipo de protección como los EPIs, los calzadores, guantes, gafas de protección, pantalla, dependiendo de lo que vayamos a hacer en el domicilio, porque se llega a hacer muchas cosas en el domicilio, no solo es ir a ver y tomar una atención. Has que hacer cirugías menores en el domicilio si tienes que desbridar una máscara, o curar una úlcera, o cambiar un drenaje, que también te pasa. Vale, entonces el equipo va a ser muy grande, incluso se puede llevar un aparato electro porque necesites hacer un electro al paciente en su domicilio, que eso también me ha pasado. Vale, entonces, por ejemplo, los sintrones pues, son uno de los casos que más se suele ver porque, por ejemplo, con el frío pues dejan de funcionar y te toca, estás ahí cambiando las tiras, no te das cuenta y al final es tan sencillo como calentar un poco entre tus manos o poner en invierno encima un poquito de un radiador. Con eso empiezan a funcionar. O, por ejemplo, te has equivocado y has traído unas tiras que sin el código y no te funciona. Entonces, todo eso hay que prepararlo antes de ir, ¿vale? Para estar seguro de que no vamos a dar un paseo en balde y hacer bien el trabajo, porque hay muchísimos tipos de diferentes de sintrones, por ejemplo, como de otro tipo de aparataje. La duración de la visita. En teoría son 25 minutos entre ir, hacer y volver. Eso es imposible, pero la gerencia no se da cuenta y los gestores no se dan cuenta, porque claro, si yo cojo una hora, no veo consulta. Pero claro, ¿qué pasa? Que si yo pongo 25 minutos, pues veo 35 minutos de consulta y luego el enfermero va con la lengua afuera, va a poder hacer su trabajo con prisa porque se van mis compañeros porque son las 9 y tienen que irse y yo todavía sigo aquí yendo. Entonces es verdad que está muy mal planificada la consulta de enfermería y de medicina y de casi todos los profesionales sanitarios, porque hay un exceso de trabajo y de población de cupo con un ratio muy pequeño de profesionales y eso se ve en todas las estadísticas, pues somos de los peores países en ratio de la Unión Europea. O sea, es que es... y la presión es brutal, sí, la presión asistencial es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues, o optimizas mucho y al final, pues, vas siempre con retraso a una consulta, vas tarde a los domicilios y siempre haces más horas de las que tienes que hacer. Al final, o vas con prisas y hay accidentes, que eso también pasa. Bueno, las fases como tal, que ya hemos visto un poquito antes, las vamos a ver ahora en profundidad. La primera, según entro me identifico al paciente, no vaya a ser que me haya equivocado.
hablo con él un poquito del resumen de la historia, ¿vale? Para enterarme de la situación. Tomo control de medicaciones de constantes, mi técnica de educación, lo que tenga que hacer de rehabilitación, registro todo bien, cito para la próxima visita, ¿vale? Y lo dejo ahí abierto a que va a haber otra próxima si es que hace falta, ¿vale? Y sobre todo ayudo a esa formación de la familia para que vayan haciendo ellos cosas, ¿vale? Intentando dar un cuidado. Entonces, si tienen que curar ellos 3 veces a la semana y yo voy una cuarta, pues tendré que enseñarles a curar y dejarles material para que curen, ¿vale? Entonces todo eso tenemos que prevenirlo antes y preverlo antes de ir, ¿vale? Porque a lo mejor tengo que dejarles el material en casa o tiene que venir el familiar a recoger una caja con material en casa para que ellos lo hagan y tengan para cuando vaya yo, ¿vale? Y lo importante sobre todo el registro de datos, como hemos visto. Se tiende que hacer a ser posible en el mismo día. O sea, yo tendría que volver al centro de salud, registrar y luego ya me iría a casa, ¿vale? O si no, lo antes posible. Y apuntar mucho de forma exhaustiva si va a ser al día siguiente, porque si no se olvidan las cosas. Y se olvidan mucho, porque es muy difícil si tienes 3 domicilios acordarte de todas las cosas de los 3 pacientes. Al final mezclas. Entonces, siempre llevar una libretita, el resumen de la historia, los folios por detrás pues para escribir, ¿vale? Y llevar o lápiz o bolígrafos. A ser posible, las 2 cosas. O varios bolígrafos, porque muchas veces no pintan y a lo mejor la familia no entiende, o lo suyo es que lo lleves. ¿Vale? Entonces, siempre hay que escribir de forma detallada en la historia. Y a ser posible, intentando ir con un orden lógico por los patrones de Gordon y lo que son las PAPs, que ya las vimos en los otros temas anteriores, ¿vale? Para que no se nos olvide nada y no se nos salte. Entonces tenemos que tener muy claro ese organigrama dentro de la cabeza, vale, pues ahora tal. Y lo vas escribiendo. O lo llevas estructurado como en forma de plantilla y vas rellenando, que es otra opción muy buena, porque así nunca te equivocas. Vale. Lo importante, como hemos dicho antes, en primaria no hay reuniones donde hablemos de los pacientes, ¿vale? Como en otras hospitalarias o en psicología, ¿vale? Porque tú te debes al secreto profesional y el secreto profesional es individual de ese paciente, no es de todos. Entonces tú solo puedes hablar con el médico y aún así estarías pudiendo romper el secreto profesional, con lo cual lo de las reuniones no las hay, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, si comentamos algo, pues no puede ser identificable el paciente, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado, cada vez que te vayas del centro de salud, tienes que decírselo a la gente, igual que cuando vuelves. Muchas veces volvemos, ¿no? Metes el coche en el parking, te subes a consulta y están los pobres de administración diciendo, pues este hombre no ha venido, ¿qué ha pasado? Y te empiezan a llamar por teléfono, ¿vale? Y eso está mal. Entonces, siempre que salgamos, se notifica a un compañero, a ser posible, de al lado de la consulta, al que esté de guardia y a recepción. Y cuando volvemos hacemos lo mismo, ¿vale? ¿Qué más? Seguimos con la consulta. A nivel investigador, es verdad que ya lo hemos visto, pero hay algunas cositas todavía que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, tenemos que valorar la calle, la casa y la vivienda. La calle, pues si está asfaltada, si hay semáforos, si están rebajados los badenes, si se puede andar por la calle bien, cómo es esa zona, ¿vale? Si es conflictiva, si no, si hay transportes, si está limpia, ¿vale? La casa, pues igual. Lo que es el edificio, ¿vale? Es lo que me refiero con la casa. Si tiene ascensor, si no lo tiene, cómo son las escaleras, si hay luz, si está adaptado para minusválidos, ¿vale? Y la vivienda, sobre todo, nosotros ahí hacemos muchísima trabajo, por decirlo de alguna forma. Yo tenía un profesor en la facultad que decía que la enfermería es un trabajo de cotillas en estos casos, y es que hay que verdad que parecemos cotillas porque tenemos que ver todo e intentar ser sutiles, que el paciente no se dé cuenta, porque es muy agresivo, ¿vale? Entonces hay que ver cómo vive de forma íntegra esa familia. Entonces muchas veces al avisarles pues van a recoger y tal, pero el pasar al baño, que no lo tienen, digamos, asumido que íbamos a pasar, pues a lo mejor el baño no está recogido, ¿vale? O si vamos un día porque no podemos y nos presentamos mal hecho, pero eso, a lo mejor necesitamos hacerlo para ver cómo está, y le llamas y, oiga, mira, es que estoy abajo, subo. Y a lo mejor ahí vemos otras cosas, ¿vale? Entonces hay que ver todas esas observaciones y detalladas. Sobre todo, si hay ruido, cómo está el nivel de la radio, de la tele, la ventilación,
huele bien, no, cómo es la limpieza general, si está ordenado, cómo es el tamaño de la casa. Por lo mejor viven 800 personas y son 30 metros cuadrados, ¿vale? Porque sea una familia de estas extensa, donde están los abuelos, los hijos, los nietos y los padres, ¿vale? Si la cocina está recogida, si no, cómo están los electrodomésticos, están limpios, hay una pila de cacharros, ¿no? Entonces, todo eso, el baño, por lo que hemos dicho, que sobre todo importantísimo, porque la habitación con pestillo, no dejo de ser pesado, pero no voy a dejar de recalcarlo, ¿vale? Y todo esto vamos a hacer una recopilación de la historia y vamos a ver cómo vemos ese domicilio y vamos a hacer una evaluación, ¿vale? Esa evaluación va a ser una evaluación de la familia y del entorno para detectar posibles riesgos, no es para otra cosa, ¿vale? Y sobre todo que no tengan accidentes dentro de casa, por ejemplo las alfombras, o si hay muchos animales pequeños que es un señor muy mayor que los pueda pisar o se pueda tropezar, ¿vale? O si hay cosas por el medio como juguetes de los niños pequeños y hay un señor mayor en la casa, ¿vale? Que pisa una pelota y se cae, ¿vale? Y sobre todo tenemos que determinar cómo es el ambiente físico, psíquico y social, ¿vale? De esa gente que vive en esa casa. Porque, por ejemplo, convivir con un Diógenes es muy difícil, pero si vive solo, cuando entremos, pues podemos ver muchos tipos de Diógenes o muchos tipos de niveles de Diógenes también, ¿vale? Entonces eso es lo importante, sobre todo de la visita domiciliaria, porque les estamos viendo dentro de su entorno, no en nuestro entorno, que salen a la calle y se asean, ¿vale? Yo he tenido pacientes que, claro, he ido a hacer una analítica y estaban todavía en la cama y me han abierto con pijama y vas a la habitación y te encuentras el orinal. Y no pasa nada, es que es lo normal en un señor mayor. Pero hay que verlo, ¿vale? Porque no es lo mismo, a lo mejor ese señor, pues, por lo que sea, pues no ve bien, hay que verlo, por eso es importante también llevar un EPI o una bata de estas, por si acaso, ¿vale? Por si tenemos que ponerla en el suelo o cualquier cosa, ¿vale? Más cositas. Lo que vamos a ver sobre todo, pues gente que la han operado, o semi-encamados, minusválidos, muchísima patología variada, como vemos aquí, ¿vale? Y sobre todo gente que necesita apoyo y que por alguna forma no lo puede dar él mismo, ¿vale? Entonces, prácticamente con esto hemos visto toda la visita domiciliaria. Sé que me he saltado una diapositiva al rodarla, pero es que no, es más de lo mismo, al final estamos repitiendo mucho. Creo que lo importante sobre todo es que tengamos muchísimo cuidado a la hora de hacer el presentarnos, el irnos allí, el hacer el trabajo, porque puede ser una población de riesgo, puede ser una población conflictiva y sobre todo también tiene que priorizar nuestra seguridad aparte de la del paciente, ¿vale? Entonces eso sí es muy importante que tengamos conciencia de ello. Corremos mucho riesgo al meternos en casa de una persona que no conocemos, ¿vale? Y de hecho tengo muchos compañeros que han sido agredidos o violados. En este caso una chica que fue violada en domicilio. Entonces lo suyo sería que fueran de 2 en 2, pero claro, 2 es muy difícil. En zonas conflictivas a veces se puede, pero podemos tirar de otros recursos como la Policía Municipal o la Policía Nacional que dan este servicio de acompañamiento muchas veces en zonas conflictivas, ¿vale? Y sobre todo priorizar la salud e integridad nuestra es primordial, porque si no, no podemos dar cuidados a la gente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que haya sido ameno y un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego.